Análisis y opinión con Verónica Palafox y el panel de la semana. El punto de vista femenino sobre la sociedad y todo lo que en ella ocurre. Porque todos tenemos mucho que decir. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Tenemos Mucho que Decir. Como cada jueves buscamos un tema que sea de su interés, que le deje algo en qué pensar, algo que razonar y a veces una sonrisa en los labios, pero en esta ocasión creo que no va a ser así porque vamos a hablar de un tema muy delicado y que de verdad se le pone a uno de repente la piel de gallina al pensar en lo que sucede. Fíjese que el día de hoy acudimos a una situación que se da en todo el mundo y en el que desafortunadamente México no está excluido y México es parte del proceso integral de este problema, el problema de la trata de las personas, del cómo las personas son vendidas como esclavos, como mercancía, simplemente. Y ahorita vamos a analizar qué otras actividades les obligan a hacer al ser parte de este comercio humano. El programa de hoy se llama Compra y Venta de Humanos. Bienvenidos, buenas noches y les presento el panel de esta noche. Comenzando por mi izquierda y bienvenida por primera vez al programa, Aide Vázquez. ¿Cómo estás, Aide? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias, Vero. Le agradezco mucho a Verónica que me haya invitado a formar parte del elenco de Tenemos Mucho que Decir. Debo decirles que soy la fan número 1 de este programa, admiro mucho a las integrantes de este programa y me siento muy honrada de que me hayan invitado a formar parte del elenco. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Pati Roybal, buenas noches. Hola, muy buenas noches, un placer estar en sus hogares. Recién desempacada de vacaciones, por eso la cara y la sonrisa a flor de piel, Mónica Alicia Juárez. Muy buenas tardes, noches. ¿Qué pasó? Muy buenas noches. Yo creo que en este panel que hay tantas especialistas, pues el punto de vista mío será el de la mayoría de la gente que desconoce mucho del tópico, pero que debe de investigar sobre este particular. Es importante estar enterados, es una de las funciones principales que como sociedad debemos de cubrir. Y nuestra amiga Yasmín Oros, buenas noches. Hola, buenas noches, qué bueno que nos acompañen. Pues bien, entrando prácticamente de lleno al tema, que es tenebroso, que es doloroso, y que la mayoría de las veces nos hacemos de la vista gorda ante una situación como esta, leemos las noticias, vemos lo que está pasando, pero como no nos ha tocado con un conocido, con un familiar, pues lo dejamos pasar como algo que no es parte de nuestras vidas. Básicamente, Pati, ¿qué es o cómo se define la trata de personas? Bueno, la voy a leer, Vero, porque es un concepto bastante amplio, es un concepto que acoge la ONU y que diferentes legislaciones o leyes de diferentes países la han hecho suya. Okay. Por trata de personas se entenderá la captación. Fíjate bien todo lo que esto conlleva, captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación vulnerable, a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esta explotación incluye como mínimo la explotación de la prostitución ajena u de otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o extracción de órganos, que no es otra cosa más que esclavitud moderna. Es la esclavitud del siglo XX, la trata de personas. Simplemente. Qué terrible, ¿no? Es terrible, pero como todos los grandes problemas sociales, pues tiene su fundamento precisamente en la lucha de poderes. Esto de trata de personas es el segundo lugar en cuanto a generación de ganancias se refiere después del narcotráfico. Sí, claro. Y a partir de ahí, pues viene qué es lo que sucede con las leyes, qué efectividad hay entre la aplicación de las mismas y desde luego pues el contubernio que se da para dejar pasar tanto. Es en primer lugar todos los gobiernos y las políticas públicas las que deben poner mucho oído, mucho ojo, mucha atención y mucha efectividad en este problema. Es que más que la todo, trata sí, es el comercio de personas para diferentes fines y un lucro que van a realizar esas personas, es el comercio, como te decía, de las personas, ya sea con fines sexuales, con fines de venta de órganos, para la prostitución, para trabajos forzados, servidumbres. Sí, miren, permítanme decirles que es muy interesante desde la definición del concepto, porque este delito
se ha ido transformando desde que se empezó a legislar a nivel internacional y hasta ahora que tuvimos una ley en el 2007 y ahora el año pasado, en el 2012, tenemos una nueva ley, pero debemos decir que este delito ha ido transformándose poco a poco a lo largo del tiempo. Sabemos que la trata de personas, que inicialmente se le empezó a denominar trata de blancas, es un delito que se le llamaba trata de blancas porque era precisamente que se enfocaban más, se monopolizaba pues de que era el rapto precisamente en mujeres europeas y americanas. Luego se dieron cuenta que no era aplicable el término de blancas porque era precisamente, se estaba dando en niños, se estaba dando en hombres inclusive, ¿verdad? Y abarcaba de los 70 la globalización, ¿no? La apertura de las fronteras. Yo tengo otra versión sobre ese particular. Sí, o sea que la cuestión de blancas era porque las únicas que existían como personas era la raza blanca, de tal manera que las indias y las negras, como no eran personas, entonces se trataba con ellas. Era un delito cuando llegaba a estar una blanca en ese problema. Entonces por eso le dijeron trata de blancas, para hacer una diferenciación, lo cual es todavía más terrible, latinas, ¿no? O de color era como parte del abigeato, no era un delito de humanos, era como de pues animales. Todavía en Chiapas ya ves que las cambian por vacas. Sí, o te venden. Fíjate que en ese sentido, y es parte de la blanca, yo tengo una amiga que quiero mucho, que en su pueblo se usa, no es aquí, es en el sureste del país, se usa que tú mandas pedir una muchacha. Sí. Entonces suben a las montañas de otro estado y compran a las muchachas o a las señoras, a las viudas sobre todo, que sus hijos ya están grandes, entonces los hijos las venden. Toman a la señora con sus cositas y la mandan en su camioncito sin otra cosa que lo que trae en la maletita a otro estado. Y se convierten literalmente en esclavas de la casa a la que llegan. Entonces, cada mes, la familia que la tiene le deposita al que la vendió el sueldo, no a la persona que hace el trabajo. Es incluso la trata es aún para matrimonio, no necesariamente para, dirías tú, para negociar y darle una vida mala a la persona que se llevan y que quitan de su entorno familiar, sino incluso para una persona que dice, bueno, yo quiero casarme, matrimonio forzoso, busco una persona con tales características y yo la quiero hacer feliz. Bueno, también ahí existe la trata. Hay muchas modalidades dentro de la trata de personas. Sí, por eso costumbres se llamaría así. Pero más que el delito, más bien lo reconocimos como un delito. Así porque es. Fíjate, desde la Malinche fue vendida en un ¿cómo se llamaba? En un paquete de guerra, en una bolsa de guerra, ¿sí? A Hernán Cortés. Eso era trata. Más bien, ahora ya le pusimos nombre, ahora ya reconocimos. Se llama esclavitud. Y claro, podemos hablar de nivel internacional, pero también podemos hablar de manera muy local. Basta con abrir algún diario, tú te vas a dar cuenta, ¿no? Que sale Colegial Ardiente, que llámame a tal teléfono, servicio a hoteles, moteles, parejas. Es algo que lo vemos a diario. Pero a ver, según las estadísticas, en el caso de este tipo de prostitución, una de cada 7 prostitutas se encuentra metida en ese trabajo por consecuencia de la trata. Bueno, una de las características de la trata precisamente es la falta de consentimiento de la víctima, porque por ejemplo se da el tráfico de personas, que es lo que generalmente se hace con los emigrantes, pero acuérdense que ellos salen de su país con el consentimiento de que los trasladen para llegar al vecino país, ¿verdad? En este delito la característica principal es la falta de consentimiento de la víctima. Que es cuando vienen en tránsito y los detienen y los quieren obligar a ser parte de la cadena. Pero también, si te fijas en el concepto, viene la cuestión vulnerable. Yo entrevisté a una muchacha, te voy a hablar de 2 casos, bueno, si nos alcanza del tiempo, así rapidísimo, de una muchacha centroamericana que estaba muy de acuerdo con el trabajo que estaba realizando de manera forzada, que en esta modalidad era la prostitución, y estaba muy agradecida con su proxoneta, ¿no? Que es lo que mal llamamos el papi chulo, ¿no? Estaba muy contenta y le estaba agradecida, porque por primera vez en su vida podía hacer de perdida 2 comidas al día. Y ahí había consentimiento. Ahora, también te puedo hablar, en Nueva York estuvimos ahí en un refugio, y muy vergonzoso porque eran mujeres mexicanas, mujeres indígenas rescatadas de trata de personas, que se casaron, contrajeron nupcias, sobre todo ahí en la zona serrana de Tlaxcala.
y conocieron a las familias, hicieron boda, mole, arroz, todo lo que tú quieras, y se las llevaron con engaños, y sí se casaron con ellas. Y ahí donde está el consentimiento, claro que está el consentimiento. Sí. Entonces, y luego también, si hablamos de un consentimiento o no consentimiento, no importa si son menores de edad, porque los protocolos internacionales dicen que los niños y las niñas son toda aquella persona que sea menor de 18 años. Sí, que no esté consciente, ajá, porque exactamente, porque también que no sea un consentimiento dirigido. O la madurez legal para poder tomar exactamente, alguien que no tenga conocimiento pleno del hecho, se dice, o sea, de lo que en realidad le está pasando. Bueno, que ganas, yo quisiera que tener 25, pero ¿qué tal si tengo 25 años y estoy en una situación vulnerable? Sí, ¿no? O como el ejemplo que pones, me estoy muriendo de hambre. Ajá, sí. Ajá. Y me dan la posibilidad de comer a cambio de venderme. Claro. O sea, el dilema legal y el dilema moral es muy fuerte en esos casos, pero eso no le quita el que sea un delito, a fin de cuentas. No, es un delito. Aquí lo difícil y lo peculiar de este delito es el tratamiento que se le debe dar a la víctima, porque es una víctima muy, muy, muy especial. Muy especial. Es el engaño y la presión que se hace también. El fraude. Independientemente de todo lo que se menciona, y que tiene que ver mucho con lo que ha pasado en Ciudad Juárez desde hace décadas. Esos procedimientos, sí, esas presiones, esa contratación, y que bueno, habría que andar sobre este particular. Y también incluimos en el transcurso del programa vamos a regresar sobre los diferentes tipos de trata. Estamos ahorita dando un planteamiento general. También se implica en la trata de personas, todas esas jovencitas que han estado encontrando en los hoteles, en la zona centro de la ciudad, sí, claro, que están encerradas en una habitación, que no pueden tener contacto con el exterior y que las obligan también a ser prostituidas. Claro. Sí. Entonces eso también es una trata y la tenemos en la casa. Lamentablemente, sí, es que la trata es muy amplia. Un país en el que se origina, es tránsito. Es de origen, de tránsito y destino. Que son los tres componentes de la trata. Son esos. Y algunos países contribuyen en uno de ellos, pero nosotros tenemos los tres. Nosotros tenemos los tres aquí en Ciudad Juárez. Somos, o sea, no vayamos al país, en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Originamos, originamos, que no producimos legalmente establecida la trata. Ha estado muy en boga en los últimos meses el hablar de la legislación sobre la trata, ¿no? Sí, pero a mí algo que sí me da gusto, que hoy en día, sobre todo, no he visto la impartición en el Estado todavía, pero sí en la Procuración de Justicia, con los agentes de investigadores, le están echando ganas, están tratando de encuadrar ya el delito. Porque mira, ahorita estamos hablando de redes y de redes de prostitución y bueno, este es un delito transnacional, porque aquí puedes originar y luego puedes exportar, porque estamos hablando como de mercancía. Ok, nos platicas de la mercancía después de un corte. Antes de irnos al corte, le vamos a dar las gracias que en esta noche nos está brindando hospedaje el restaurante Yin Yang. Les recomendamos mucho los camarones crispy por estos lugares que están muy ricos. La Tomás Fernández, número 7804. Luego les digo cerca de dónde y de qué, ya hacemos otros comerciales. Regresamos. Vamos a una pequeña pausa porque aún tenemos mucho que decir. ¿Te gustaría probar un mundo cool? ¿Cuántas veces te encuentras entre un mal día o un muy buen día? Entre estar cansado o ejercitarte. Entre aburrirte o divertirte. Entre probar lo sencillo o probar la combinación del sabor. Prueba Mundo Cool. Para saber vivir, solo hay que probarlo. Ven, atrévete. ¡Prueba Mundo Cool! Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Pues regresamos a este problema, a este programa tratando del problema, hablando de... ¿Saben ustedes para qué dimensionan el tamaño del problema? Que en la frontera anualmente mínimo, estamos hablando de que es un tránsito que no podemos medir porque no sabemos exactamente toda la gente que pasa sin el control y sin ser captada, pero mínimo
comercia o pasa por Ciudad Juárez un promedio de 800,000 personas anuales con rumbo hacia los Estados Unidos. O sea, casi la mitad de los pobladores de Juárez pasan como vacas, como mercancía hacia Estados Unidos, siendo cooptados, siendo secuestrados o bajo alguna circunstancia en la que ellos no están consintiendo, o que si consienten, como lo habíamos comentado, es bajo un engaño. Hubo hace unos, ¿qué será? Cosa de un año, una telenovela que se llama La Promesa. No sé si a ustedes les tocó ver en alguna ocasión. Es una telenovela colombiana que habla justamente sobre la trata. Exactamente, que habla precisamente sobre la trata, y es un tema muy común que unas personas enganchadoras se ponían, les encargaban, hagan cuenta como la lista del supermercado, 3 morenitas, 2 güeritas, una con esas que acuérdate que es una empresa, exacto, entonces es una empresa. Con hoja bajo pedido se iban a buscar a las colonias a las muchachitas y les ofrecían ser modelos en Europa. Esa es una modalidad de captación, ¿eh? Exacto. Entonces las muchachas les vendían, ahora sí que el oro y el moro, aceptaban, se enganchaban a escondidas de la familia, algunas, a otras con el consentimiento de la familia, y se iban por rutas X y Y, tocaban México para llegar a España. Llegando a España eran cooptadas por el cliente que se dedicaba a venderlas. Exactamente. Entonces era venta desde virginidad, desde cada noche, por semana, e incluso había unas que las vendían para matarlas. Y compañías. Hasta hay una película que se llama Taken, ¿no? Sobre los dioses Smurf, ¿no? Pero eso, fíjate, eso parece una novela, pero es muy cercano a la realidad, porque la realidad lo supera, ¿eh? Eso es lo totalmente. Yo, por ejemplo, cuando he dado pláticas, es, diferente, ¿no? A los jóvenes hay que advertirles mucho sobre las redes sociales, el Facebook. Yo les digo a las jovencitas de 10, de 15 años y todo, si yo las quiero captar, que yo fuera uno de estos empresarios, ¿no? Sí, un reclutador. Yo no voy a poner a mi abuelito a hablarle ahí en el Face, ¿no? Entonces, ¿a quién? Esto es una empresa, acuérdate. Entonces, que capte la atención. Así, que capte su atención, su confianza, y que ella escuche lo que ella quiere escuchar. Y es muy fácil captar a jovencitas de todos los niveles sociales a través de redes sociales. Y cuando las madres pudieran estar al pendiente, porque no siempre están revisando cuáles son los correos, cuáles son los mensajes, qué tipos de mensajes son lo que se están dando. Y puede parecer violación a la intimidad, pero más vale violar la intimidad a perder al hijo, ¿no? Así es. Sí. Hubo una campaña de concientización que hizo la universidad, en la que en el centro pusieron unos estantes en los que ponían a jovencitas, a adultos, y señalaban ahí precios, y decían, te daban así como un catálogo para que vieras, y te decían cuánto valía, y si era para prostitución, si era para compañía, si era para venta de órganos, y pasaba la gente y los veía como si nada. Ya cuando les daban el tríptico y les informaban acerca de qué era lo que estaban hablando, entonces hacían un poquito más de conciencia y decían, es verdad, cómo nosotros provocamos que se dé este tipo de tráfico con las personas. Definitivamente yo retomaría esa frase acerca de que le dices a gente lo que la gente quiere oír. Y de una manera inocente, inclusive en las escuelas, a la hora de elegir reinas y reyes feos, también se da la venta de los chavos, ¿verdad? Tantos votos y te lo lleven, las subastas, un juego, lo que tú quieras, pero que vaya por medio la libertad. Y desde luego que ha tomado modalidades desde que la humanidad es humanidad hasta la fecha. Entonces es importante conocer el punto de vista de ustedes de abogadas, de ver de que en esta relatoría pueden incurrir tantos factores, y que la gente que nos está escuchando pues de alguna manera haga lo propio, ¿verdad? De relacionar más que nada. Sí, es que son varios delitos los que se implican dentro de la trata. Porque habrá personas que pueden decir, por ejemplo, no, tengo un amigo que vino de, qué sé yo, de la Ciudad de México, y venía con una jovencita. Yo nada más les di permiso de que se durmieran aquí en mi casa 2 o 3 días, pero también es parte, porque el delito es toda acción u omisión. O sea, no nada más lo que haces, sino lo que dejas de hacer, y lo puedes recibir, alojar a una persona con fines de explotación. Ahorita me gustaría tomar eso, pero antes de que se me pase, ahorita que tú decías que es muy fácil captar a las chamaquitas,
porque oye, escuchen lo que quieran oír. Pero no nada más a las muchachas. O sea, las mamás tienen que estar alerta con los muchachos. Sí. Ahorita, en Guadalajara hay 2 muchachos desaparecidos. Son 2 jovencitos de 14, 15 años. Sí. La mamá, una vez que desaparecen, empiezan a leer todas las conversaciones que tienen en el Facebook. Y resulta que los contacta otro muchacho. De 16, 17, no, 17 años tiene el muchacho, es un muchacho. Y tiene fotos en su perfil con armas y con muchachas en minifalda, o sea, ofreciéndoles la imagen de la vida que los chamaquitos quisieran tener. Entonces en la conversación se ve que el muchacho primero los invita a una fiesta, en donde va a haber muchachas y ellas van a poder escoger la que quieran. Y los muchachos dicen no. Entonces el muchacho le insiste, dice, oye, ¿y por qué no nos ayudas a distribuir drogas en tu escuela? Y le dice cuánto puede ganar por cada droga que ve. Los muchachos vuelven a decir no. El tipo sigue insistiéndoles y en la última conversación que hay les ofrece 30,000 pesos por un trabajo en el que solamente se tienen que presentar en cierto lugar. Y es donde los muchachos caen. Sí. Después de ese día, los muchachos se presentaron a esa cita y no los han vuelto a ver. Pues ¿qué ha pasado? Son jóvenes, no nada más las niñas. Con todos los documentados en Tamaulipas, que los obligaron, a muchos de ellos los captaron, los Zetas, ¿sí? Y para que empezaran a matar gente como sicarios, y a las mujeres a prostituirlas, y como cocineras. Todos esos grupos de inmigrantes guatemaltecos y salvadoreños que se han encontrado en casas abandonadas por decenas, asesinados porque no aceptaron. Sí. Y fíjate, aquí estamos hablando de redes que pueden ser nacionales e internacionales. Te voy a platicar una trata muy local. Me platicaba a alguna gente de investigación de una niña de 15 años afectada en sus facultades mentales, la misma historia, una historia que es muy recurrente. La mamá sale a trabajar, la deja a cargo del padrastro, y ¿qué hace el padrastro? Pues prestarla, venderla todas las tardes por 150 pesos a los amigos. Eso es trata de personas también. Y aquí no estamos hablando de redes. Entonces, y se da mucho cuando consumen alcohol, consumen drogas los padrastros e incluso los padres, y eso es común, aun y cuando no lo queramos ver en nuestra situación, en nuestra sociedad, se da. Te puedo hablar de 2 casos de 2 señoras que se fueron a trabajar con su visa al Paso, así algo tan local, les retienen los documentos las patronas y ya no vuelven a salir. Y porque tienen miedo a la autoridad migratoria y ya no recuperar su visa, y nomás les permiten enviar el dinero a sus familias. En algunos de los casos, eso es trata de personas. Y retomando lo que decías, Aide, fíjate, estábamos hablando de ahorita que decías tú de que él también actos que uno pareciera, que uno los viera como inocentes, son parte, te vuelves cómplice del delito. Fíjate, dice aquí en una alerta que ponen de responsabilidad ciudadana. O sea, primero que te mantengas alerta. Cualquier cosa que veas rara, cualquier cosa que digas tú, en esa casa yo veo cosas sospechosas, entran muchos jovencitos y ahí en esa casa no hay jóvenes, o entran y salen personas que no saludan. O sea, manténgase alerta a lo que pasa. Luego es, interésese. Lo que decías de esa campaña que hicieron en la universidad en el centro. La gente no se interesa por lo que pasa. Tú lees las noticias y las dejas pasar como algo ajeno. Dice, entérese, hay que averiguar, hay que conocer qué está pasando, en dónde, cómo, cuándo, cuáles son las alternativas, el porqué de este programa. Preste apoyo. O sea, si usted ve que algo hay raro, si me llega un amigo con una jovencita, pues en un ratito que esté la muchachita sola, averiguar qué está pasando. Si se le puede ayudar, ayude. No se abstenga, no diga, no, es que no es mi problema. Y manténgase. Exactamente. Y por último, dice, ser responsable. Sí. O sea, no puedes dejar de ser responsable por lo que ves y por lo que te haces que no ves. Por lo que haces y por lo que dejas de hacer. Carlson, que es una cadena hotelera, entrena a todos sus empleados para ver situaciones extrañas, ¿no? Que llega un señor de ojos verdes con una novia o con un nieto así chinito, ¿no? Pues eso está como que extraño. Entonces tienen sus alertas, tienen sus códigos. Yo creo que también aquí se debería de manejar algo así entre los hoteleros, también entre los taxistas, también entre ellos. O sea, esta es una tarea de todos. Sí, es de la ciudadanía. Y es que más allá de estar, como dijo Vero, más allá de estar encubriendo, a lo mejor
a lo mejor puedes estar cometiendo el delito, porque aquí dice que es por acción u omisión. A lo mejor tú no te estás dando cuenta aparentemente. Si eres el responsable del hotel y en tu hotel hay habitaciones que tienen semanas ocupadas y ves que está entrando y saliendo gente diferente y nunca ves, y nunca ves que salga quien está dentro, pues eres parte del delito si te haces el de la vista gorda. Yo creo que es un tanto utópico esperar esa respuesta de la ciudadanía. Yo me estoy poniendo en el lugar de ellos. Ve a sus vecinos, infórmense. No, yo creo que hay muchas cosas que nos impiden hacer eso. Nos impiden hacer eso y entonces cuando menos deberíamos de tener la capacidad, la habilidad, el cuidado de denunciar. De denunciar cualquier cosa y que tuviésemos nosotros, al tener conciencia, pues yo que me voy a meter a investigar, a apoyar o demás, como están las cosas, la gente lucha por lo suyo, se ocupa de lo suyo, pero cuando menos que esté presente la cuestión de que sin compromiso para mí, puedo denunciar anónimamente cualquier situación anómala y con eso colaborar. Muchos delitos con esa medida tan sencilla se han esclarecido y se han evitado. Sí hay números para la trata específico, hay números gratuitos y hay números de que van a estar en secrecía, todo, desde el número del que estás marcando no queda registrado. Ahorita me gustaría hablarte un poquito de la pornografía. Sí, porque hay la otras pornografía y modalidades la masculinidad no violenta. Tiene mucho que ver. La explotación laboral también es otra forma de trata. Y la venta de los órganos, la mendicidad infantil, ahorita vamos a... Y el poder sobre el poder subordinar a alguien. No, pues es el hecho, justamente a fin de cuentas, el gran final por lo que se da la trata es el poder de uno sobre el otro, ¿verdad? Vamos a ir a un corte, le repetimos que estamos en el Yin Yang. Este es el salón privado del Yin Yang. Si tiene un evento particular, se los recomendamos, está muy elegante, está muy bonito. Le voy a dar el teléfono para que haga reservación. Es el 407-2124. La Tomás Fernández, 7804. Regresamos en un momento. Vamos a una pequeña pausa porque aún tenemos mucho que decir. ¿Te gustaría probar un mundo cool? ¿Cuántas veces te encuentras entre un mal día o un muy buen día? Entre estar cansado o ejercitarte. Entre aburrirte o divertirte. Entre probar lo sencillo o probar la combinación del sabor. Prueba Mundo Cool. Para saber vivir, solo hay que probarlo. Ven, atrévete. ¡Mundo Cool! Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Compraventa de humanos, ese es el tema de esta noche. Y fíjese que no existe en el mundo un solo país que se pueda decir limpio de no participar en alguna de las partes que constituyen este delito. Por lo menos en 127 países en el mundo se ha comprobado en una mínima o en una gran parte que se ha cometido este hecho en sus territorios. Comentábamos comenzamos en el comercial. Acaba de darse la semana pasada un escándalo del coordinador de la campaña de un candidato en el país, de las muchas campañas que hay en este momento en el país, en el cual se filtra. Yo nunca he entendido cómo se filtran esas cosas. O sea, ¿quién tiene acceso y quién puede estarle grabando a uno el teléfono y luego filtrarlo? Yo creo que el mismo muchachito lo grabó. Pues yo creo que el mismo muchachito. Tal vez dentro del mismo grupo existen otros que no pertenecen realmente y se encuentran. Pero puede ser el público de que se trata. El caso es que este es un señor, es un adulto que vía telefónica está platicando con un jovencito que tiene 15 años y le empieza a reclamar, molesto, por una fotografía que sube el muchacho en el Facebook y que lo etiquetaron. Entonces discuten un poquito y al terminar la discusión empiezan el romance, porque resulta que este hombre, adulto, un político encumbrado, es el novio de un niño de 15 años. De entrada eso es muy feíto, pero ¿eso se puede considerar como trata o eso es otro tipo de asunto? Es otro tipo de delito, porque trata sería
si hubiera alguna clase de explotación. Y si lo obliga. Ajá, exactamente. Sí, o sea, aquí los papás recibieran un dinero o algo así, algo ya una explotación o algo así, pero aquí esto es un delito grave, pero no es trata. Es violación de menores, corrupción de menores, violación de menores, rapto, o sea, de hasta dónde llegó esa relación. Dependiendo, exactamente, de manita sudada, no, o de orejita caliente nada más en el teléfono, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Hablaremos de eso en otro caso. A ver, trabajos forzados. Estamos hablando de todas esas personas, como el ejemplo que ponías hace un rato, en que pasan los camiones, eso es muy común en el centro y en el sur del país, pasan los camiones por los pueblos, suben a la gente, a los hombres, a las mujeres de cierta edad y se lo llevan a zonas productivas, donde hay pizca de tomate, donde hay pizca de cualquier otro insumo. Bajan a la gente y la ponen a vivir en barricadas. Y no les pagan. De manera sin nada. Porque además no se pueden ir, ni siquiera saben dónde están. Eso es trata. Por la explotación laboral. Y nosotros los mexicanos, sobre todo el varón, es el cliente número 1 en explotación en el vecino país, en los campos. Yo quiero leer el concepto que maneja la ley de precisamente de la explotación laboral. En el artículo 21 dice: cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como, fíjense, condiciones peligrosas o insalubres. O sea, si a ti como trabajador te obligan a trabajar en un lugar donde corre peligro tu vida o es insalubre o que se como te la paga... gente que vive en las barracas, justamente lo que estaba ahorita comentando. Eso se puede considerar trata, aun y cuando te paguen, ¿eh? Es de las cosas que se cuestionaron mucho cuando se expidió esta ley, porque decían, bueno, pues muchos patrones podría encuadrar en este delito. Bueno, pero ahí hay que aclarar que debe de existir el alejamiento de la víctima de su entorno familiar para que se dé este tipo de explotación en sí. La explotación en sí. Sí. Oye, pero yo quería hacer una aclaración así muy breve. No toda la prostitución es trata. Y no toda la pornografía es trata. Pero sí tiene, este delito sí tiene una inclinación muy notable hacia lo que es la prostitución y hacia la pornografía. O es más bien lo que podemos o lo que se ha logrado detectar en mayores casos. Es la parte más visible, ¿no? Así es, porque delito. Por ejemplo, para los trabajos forzosos, para la venta de órganos, para... el estar pidiendo, mendigando, que también para eso se da. Sí, la mendicidad infantil. Eso se da mucho aquí con los tarahumaras. Es muy difícil que se logren captar los grupos o las redes. Es que este delito se maneja clandestinamente. A ver, platícanme, porque a mí me queda ahí ese huequito de la duda. ¿A qué se refieren? O sea, sí entiendo lo que es el tráfico de órganos, pero dentro del contexto de la ley, dentro del contexto de trata de personas, ¿a qué nos referimos con la venta de órganos? Que yo te robe a ti y te venda para que te quiten un riñón. Porque miren, yo a donde me queda la duda es esto. Una persona necesita un riñón y se tiene que apuntar en una lista. Y para que te encuentres a alguien que sea compatible contigo, es un verdadero conflicto. O sea, no es decir, ay, necesito un pulmón. Ah, sí, aquí tenemos una señora. Quítenselo y pongan, o sea, no es así de simple. Entonces, ¿cómo alguien puede comercializar con un órgano de alguien que quién sabe para quién sirva? Sí, me explico, yo ahí es donde lo veo como que muy complicado. Mira, yo he tratado de investigar ese punto, esa modalidad de la trata, y aquí en México me he topado con pared. Entonces, o se maneja todavía aún más clandestino. Lo más que ha salido a la superficie es con los refugiados en Egipto, que los han estado vendiendo precisamente para tráfico de órganos. Pero aquí en Estados Unidos no ha obtenido éxito en la se roban a la gente, le hacen los exámenes para ver y luego los buscan en las listas se da de espera. Mucho con las personas que no tienen familia, con los indigentes, con los indigentes, por eso es que no va a haber un reclamo. Como se llama. Pero es precisamente eso. Tú sustraes a una persona, ya sea porque sabes que es de X tipo de sangre o que tiene cierto perfil, o bien sustraes varias personas y luego lo registras y es
es un grupo que está muy bien organizado, en el que no hay médicos, abogados, hospitales, a la red, a los registros. Hay casos en que los han regresado con vida. ¿Qué es lo que necesitas? Y una sola persona la puedes utilizar para la le quitas un riñón o le quitas un riñón y si puedes seguir viviendo lo dejas ir. O sea, es gente muy profesional, como dicen. Como decíamos en Galicia, o sea, ahorita es el segundo delito que mejor ingreso o lucro se está obteniendo. Los 3 negocios más productivos en el mundo. Ajá. El número 1 es la venta de drogas. Sí. La segunda es la venta de personas. Sí. Y la tercera es la venta de armas. Sí. Fíjate tú, imagínate. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿cuántas veces puedes vender 1 kilo de cocaína? Pues una, ¿no? O sea, la das y ya tú sabes cómo la distribuyes. A una persona, ¿cuántas veces la puedes vender? Sí, hay un promedio de gente que se ha rescatado, sobre todo de explotación sexual, que es vendida de 6 a 30 veces al día. Entonces, imagínate el beneficio económico de estos delincuentes. Sí, en lo que se refiere a trasplantes de órganos, pues queda mucho a veces para la novelística, la fantasía, la crónica, en fin, mientras no tengamos los datos, que es muy difícil obtener. Yo me pongo en el escenario de que sí es posible en un ambiente tan amplio y tan organizado, tan internacional, pues tener las medidas para que sí sea una realidad eso que parece una novela de horror. Pero finalmente yo creo que sí se ha dado la preocupación de legislar sobre este particular. A lo mejor estamos ya sobresaturados de puntuación ahí, es decir, muy puntual decir cómo es el delito, esto y demás. Pero ¿qué pasa con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? A propósito de que se apliquen esas leyes y que se penalice al que no cumpla con ellas, porque entonces nos quedamos... Pues de hecho es en lo que hemos pedido que se trabaje para que nuestro estado sea uno de los que empiecen con una legislación en la que se aplique este delito y que no tengamos que recurrir a la federación para que se logre que este tipo de delitos pueda ser que queden impunes. Bueno, es que es un delito federal y que se sigue de oficio, también eso nos está faltando decir. Los delitos de oficio son aquellos que nada más basta de cualquier forma que se entere el Ministerio Público para que nadie eche no se necesita querella. Exactamente. En cuestión de materia legislativa, aprovechando que aquí, como decíamos ahorita, entre abogadas te veas, puras abogadas aquí, Chihuahua se caracteriza por ser punta de lanza siempre en materia legal, en muchos aspectos, la ley de transparencia, contabilidad gubernamental, o sea, es un montón de cosas, los juicios orales, en que Chihuahua es así como que va un paso adelante al resto del país. Pero Chihuahua no tiene una legislación en materia de trata de personas. ¿O por qué ha estado tan en boga en el Congreso local últimamente el tema con el diputado Raúl García, que es el que ha estado manejando mucho esto? Lo que pasa es que es un delito federal, o sea, es como el Código de Comercio, o sea, se aplica para toda la República. ¿No necesitas una ley específica en los estados? Pues es como, tenemos una constitución federal y tenemos una constitución local. Es mejor, claro, sí es mejor porque conocemos pues la realidad del estado, pero si está legislado, lo ideal es que se legisle también aquí a nivel local. A ver, entonces... Es equiparable como la droga, como la venta y compra de droga, que es un delito federal. Entonces, ¿no eso limita de alguna manera a que las autoridades pero el Ministerio Público sí puede realizar la investigación, el Ministerio Público local? Pero entonces, es que a veces pasa, yo pues, manejando noticias, que dices tú, es que encontraron una red de narcotraficantes. Pero como es asunto federal, ni la policía municipal ni la policía estatal puede meter mano. Lo que pasa, tiene que esperar a que llegue el federal. Exactamente, ese es el mismo para problema. Eso están ahorita ya la coordinación. Se supone que ahorita hay coordinación entre autoridades, ¿no? Ese creo yo que ese es el principal problema de la situación, que sea competencia federal, porque muchas de las, como sabemos nosotros o como estamos comentando ahorita, el Poder Judicial, si tuviéramos aquí una legislación local, pues el Poder Judicial de aquí del estado se encargaría de todo. De lo contrario, efectivamente, tenemos que esperar que la PGR, que las autoridades federales hagan lo propio y a lo mejor se consiga
considera pues que no es lo idóneo. Ahora, el tenerlo en nuestra legislación como Estado nos permite el subsanar los detalles que podamos, a lo mejor los que estamos un poquito empapados con esto, subsanar esos errores que vemos que tiene la legislación federal. Perfeccionar la ley. Así es, porque nosotros podemos decir, bueno, si no está en la ley, bueno, vamos a aplicar los tratados internacionales, pero nos vemos envueltos en explicarle al Ministerio Público, explicarle al juez de dónde estamos sacando esta información y por qué debe de ser aplicada. Cuando si tuviésemos una reglamentación estatal, nos sería muchísimo más fácil. Y más que nada son los operadores, efectivamente lo que decíamos ahorita, son los operadores, de que no sirve una ley tan bonita si no la podemos operar. Si los agentes de la justicia sí, no. Es lo que sí, pues ese es mi punto de vista. Luego también muchas veces dicen, bueno, pues hay que se encarguen los federales. Sí, dale vista al que sigue para arriba. Pero yo quiero dar un mensaje. Da el mensaje. Algo que a mí me dejó muy impactada es la pornografía. Es algo tan usado, es algo tan visto y es algo casi tan normal. A mí me gustaría que la gente supiera que no todos son porn star, ni todo lo que aparece en internet están de acuerdo con lo que están ejecutando, el acto que están ejecutando. Mucho tiene que ver con trata de personas, sobre todo si manejamos a nivel de web. Yo me he metido a ver pornografía y en una ocasión vi un catálogo. Entonces supone que son mujeres o muchachitas que se ofrecen solas a través de una webcam y no sé qué, y pagan no sé cuánto dólares o euros. Entonces son de diferentes países, se supone. Entonces me puse a ver la gama de fotografías y me doy cuenta que la misma escenografía que tenía la cubana, que tenía la puertorriqueña, que tenía la española, o sea, es la misma. O sea, es la misma recámara, o es el mismo baño, y así. Entonces aquí estamos hablando de redes. Entonces para que de verdad tengamos un poquito de conciencia al momento de comprar pornografía. Pero ojo, o sea, no toda la pornografía viene de trata de personas. La pornografía es una decisión personal, el consumirla, el comprarla o el participar en ella. Definitivamente es un delito, en muchos sentidos. Hay que tener conciencia. Como bien dices, pues es tener conciencia y no permitir ser parte de un delito, como decíamos ahorita, por cuidarte y cuidar a los demás. Y ver la prostitución no desde un punto de vista puritano, sino más humanitario. Perfecto. También. Pues vamos a ir a otro corte, el último de la noche, y les recuerdo que estamos en el Yin Yang, comida japonesa, tailandesa y comida china. Y camarones crispy. Esos camarones crispy va a ser el éxito de la noche. Y los postres que se ven muy ricos. Los postres también. Regresamos. Vamos a una pequeña pausa porque aún tenemos mucho que decir. ¿Te gustaría probar un mundo cool? ¿Cuántas veces te encuentras entre un mal día o un muy buen día? Entre estar cansado o ejercitarte. Entre aburrirte o divertirte. Entre probar lo sencillo o probar la combinación del sabor. Prueba Mundo Cool. Para saber vivir, solo hay que probarlo. Ven, atrévete. ¡Prueba Mundo Cool! Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Estamos hablando del comercio de humanos, de la compra y venta de personas, la trata de personas. Es un problema que nos encantaría que al concluir este programa se quede usted sensibilizado al caso. No nos vea como una lista de datos, como unos comentarios al aire. Me gustaría y sería el satisfactor de este programa que cuando nos despidamos usted se quede con el gusanito de que algo no está bien en la sociedad y que no podemos permitir que suceda y que debemos ser parte de la solución y evitar ser parte de este asunto tan penoso como la compra-venta de personas.
a mí me causa una sensación como de angustia, como de pena, el que en el país las leyes sean realmente jóvenes sobre esta materia. No estamos hablando de un delito que sea de nueva creación. No. Estamos hablando de que, como bien ponías el ejemplo, desde la Malinche tenemos trata de personas en el país y las legislaciones al respecto son realmente jóvenes, ¿no? Y en muchos países, Vero, porque esto viene bajando de un tratado internacional reciente. Del año 2000. Sí, que apenas se reconoció, ¿no? Acuérdate que este delito, recordemos que este delito se maneja mucho, como dicen los gringos, underground, o sea, clandestinamente. O sea, no lo vemos. O si lo tenemos no lo queremos ver, más bien. Y no lo vemos como tal, ¿no? Y entonces ha ido bajando las diferentes legislaciones de los países y bueno, y ahorita lo que comentaba Yasmín, ¿no? Esa lucha para que baje también en el Estado, no sé qué. Sí, una vez que se han reconocido y que somos Estado miembro en México, es entonces que se ha buscado el que este tipo de delito sea tipificado y que a su vez sea buscado y buscar, que se castigue. Que sea castigado. Lo que pasa es que cada sociedad tiene distintos momentos. Y si, por ejemplo, hablamos desde Sentimientos de la Nación de Morelos, ¿verdad? Que no se iban a tratar estas cosas con esa singularidad. Claro se está hablando de la democracia, de la libertad, del acceso a todos aquellos bienes y servicios que te hagan precisamente que seas una persona productiva y que no caigas en ello. Sí, y esto viene a ser como una evolución, porque a broma y no, lo que comentábamos al principio, la Malinche fue parte de un botín de guerra, ¿no? O sea, se le ofreció a los españoles, iban mujeres, iban joyas, iba comida y todo, y era parte de los usos y costumbres de la época, ¿no? Entonces, más bien, esto viene a ser una evolución en el derecho y una concientización. Oye, todavía nos atrevemos a decir malinchista y con una cosa de desprecio para aquel el que no quiere lo propio. Y un día hay que contar la historia de la Malinche, la verdadera historia de la Malinche. Trató de superar la adversidad en la que se encontraba. Encontrar la mejor cara. Hombre, pero si una mujer del siglo XXI no puede todavía obtener lo que desea, pónganse en el caso. Pobre mujer. Oye, un día sí hay que hacer un programa para reivindicar a muchas mujeres que están. Me encanta la idea, pero ¿sabes cómo deberías de hacerlo? Que cada quien se personificara y le diera vida a esas mujeres para que pudieran decir en primera persona qué fue lo que sucedió desde su punto de vista. ¿Qué tal? Muy bien. Yo soy la corregidora. No, hay tantas mujeres, es que en verdad nombrar a una Mándenos un correo electrónico y díganos de quién quiere que hablemos. Sí, todas esas historias que están mal escritas. La historia siempre la han escrito los vencedores y hay personajes en nuestra historia que han sido muy maltratados y otros que han sido bien tratados de más. No, y a nivel universal, ¿verdad? La misma Lucrecia Borgia tiene sus motivaciones y sus justificaciones, ¿no? Y el entorno en que sucede todos los hechos que se le achacan. Pues retomamos, pero a ver, vamos a hacer ese tema de las verdaderas historias de las mujeres en nuestro México. Pero yo creo que regresando al tema, yo creo que nos ha costado trabajo por lo que decían ahorita nuestra compañera Pati, que precisamente por los usos y costumbres que teníamos o que tuvimos o que tenemos en nuestro país, nos ha costado trabajo identificar porque como bien decimos, si tú analizas la ley del 2007, que la ley de trata de personas del 2007 y la comparas con la de hoy, yo les decía hace rato, ya ahora engloba muchas cosas que la ley anterior no tenía, lo cual quiere decir que poco a poco nos hemos dado cuenta y hemos estado encuadrando ciertas conductas y decimos, esto es trata, pero ha sido un proceso que nos ha costado trabajo desde mi punto de vista. Ya las víctimas sobre todo, ¿no? Fíjate, y para que le quede más claro el nivel de este problema, se considera que hay un promedio de 4 millones de personas en situación de trata al día. O sea, hoy hay 4 millones de personas que están en situación de trata. Y mañana va a haber otros 4 que no se van sumando. A lo mejor unos mueren, a lo mejor unos logran escapar, pero siempre va a haber otros que están engrosando las filas. Y fíjense ustedes que 1 de cada 5, es decir, el 20% de estas víctimas son niños. Y las 2/3 partes son mujeres. Y lamentablemente vemos cómo estas víctimas no encuentran ya una forma de vida dentro de la sociedad, reinsertarse y regresan a lo que ellos conocen, a la vida que les han dado
y ya no lo podemos tipificar como trata, porque ya entonces ellos son los que deciden van de una manera voluntaria, ¿no? Este tipo Pero es una consecuencia de la trata. Fíjate, por eso te decía que la víctima es muy especial, porque es rechazada casi siempre por los familiares, y no hablemos a nivel latinoamericano, ¿no? O sea, ya la rescatas, trabajas con ella, la quieres regresar a su entorno, a su familia, y la familia la desprecia, porque es una mujer manchada, porque... Oye, Pati, tú que eres experta en la materia, ustedes conocen bastante, pero creo que aquí la más adentrada de alguna manera podría ser tú, o si alguien lo sabe. Por ejemplo, ¿existen instituciones para ayudarte a la violencia contra la mujer, o contra la violencia familiar, o contra las adicciones? ¿Hay instituciones que ayuden a las personas que fueron víctimas de trata? ¿Aquí en Juárez? En Juárez y en Chihuahua, Bueno, o sea, okay, a nivel viendo de lo nacional, particular a lo sí. general, ¿existen instituciones? Sí, a nivel nacional sí, te puedo hablar, por ejemplo, yo de una capacitación en Casa Amiga, y Casa Amiga está muy interesada en ayudar a este tipo de víctimas, pero como te decía, es una víctima muy especial, es una víctima muy callada, porque está bajo amenaza. Un comité sí. aquí Sí, en Juárez, en el que participamos diversos grupos, y lamentablemente no tenemos un lugar en donde llevar a esas víctimas de trata, y se están dirigiendo a México, pero sí existe aquí en Ciudad Juárez gente especializada y capaz de ayudar para que no se cometa el delito, y para que en caso de que exista este tipo de víctimas, poderlas tratar desde cuestión psicológica, cuestión económica, cuestión de salud. De hecho es una de las innovaciones de la nueva ley, que es la protección a las víctimas y la reparación del daño, que yo creo que el daño nunca lo vas a reparar, ¿verdad? Pero sí prevé, la nueva ley prevé una serie de acciones y políticas públicas que que el agresor tiene que indemnizar a la persona, por ejemplo, y una serie de supuesta reparación del daño, que como decimos la cuestión, pero sí lo prevé, es de las innovaciones de la ley. Yo creo que cuando hablan de grupos y de Casa Amiga y de todas esas instituciones nobles y de tanto prestigio, nos da idea de la falta de sensibilidad, que en la agenda política no aparezca como prioridad el que sea una obligación de parte del Estado en implementar todo eso, y que llegue hasta la cuestión de poderlas sustraer, llevar, traer, hacerse cargo de ellas. Y claro, los políticos tienen otras necesidades, pues, como... Y de los políticos y de la sociedad misma. Porque hasta que no empiezas a estudiar el delito, hasta que no empiezas a ver, sí, cierto, esto se trata. Hasta que no te pasa algo, o hasta que no te toca. ¿Cómo es que eso es como en todo? Es que yo creo que eso es como en todo. Tú vives la vida y vas en el shalala. Y mientras no te toque, mientras no te roce, no te importa. Cuando pasó la racha de violencia en Juárez, no me importó hasta que no tocó que mataran a alguien conocido. No me importó hasta que fue un pariente o un vecino. Porque era parte del común. Y que había balaceras en la ciudad, pues mientras no estuviera en tu puerta, la verdad es que no te importaba. Entonces esto es lo mismo, mientras no se te desaparezca un ser querido, mientras no te toque a ti, es así como que ya estamos nos ponemos enterados. La conchita del no me importa, ¿no? Sí, pero ya estamos enterados en no podemos ser indiferentes. Vamos a poner el caso vamos a voltear un poquito la tortilla. Yo soy sustraída de mi entorno con engaños, me llevan a otro lugar que yo no sé ni dónde estoy o cómo regresar, no tengo los medios. ¿Qué puedo hacer? Sé que me van a tener controlada, que me van a tener vigilada, pero si puedo, ¿a dónde me tengo que dirigir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo pedir ayuda? ¿Cómo escapar de esa situación? Pues yo creo que hay ante cualquier autoridad, ¿no? Por ejemplo, estás hablando... perdón, ¿me vas a decir? Bueno. Sí, o sea, me refiero a que de primera mano es ante cualquier autoridad. Acuérdate que cualquier ciudadano que se dé cuenta de la comisión de un delito tiene la facultad de, o sea, no tiene que ser una autoridad, es que es un delito federal, yo necesito ver un federal. No. Ante cualquier, porque es una violación de derechos humanos. Tú decías, o sea, en cualquier lugar, porque casi siempre la víctima no sabe exactamente dónde está. Puedes estar en su propia ciudad. Estamos hablando de redes. Entonces, si logra escapar o hay una forma de avisarle a la autoridad que lo haga, que tenga confianza, independientemente de su estatus migratorio. Hay tratados, hay pactos en los cuales no se le va a repatriar. Sí, se tiene que proteger a la víctima.
Yo insisto cuando tú hablas en esa cuestión que podía ser ideal, de que la sociedad tome la responsabilidad que le toque. Pues precisamente por eso al principio de tiempo nos agrupamos, precisamente por eso colaboramos y por eso nombramos representantes y existe toda una estructura. Los que tienen la responsabilidad es la cuestión política, ¿no? A nivel de todos los poderes y de todo lo que derive de ello. Porque a mí me dirías, igual de corrupta eres tú que la gente de tránsito, de que te pide cuota y tú se la das. No, señores. Si yo le ofrezco mordida como ciudadana, no es la misma la responsabilidad, porque él representa la autoridad, él tiene el poder y por lo tanto tiene una doble función y un doble peso, en donde nos han hecho creer eso, ¿verdad? De que la corrupción tomamos todos y que entre... Es cierto, la sociedad debe dignificarse a sí misma, pero siempre bajo la bandera de que los que tienen la obligación son los que tienen los recursos. El Estado tiene la obligación de proteger, el Estado tiene la obligación de proteger y de evitar y de erradicar todo lo relacionado con este delito. También debemos decir que efectivamente el Estado tiene la obligación y nosotros como ciudadanos tenemos el instrumento. Ahora con la nueva ley de amparo es muy interesante porque ahora se puede interponer un amparo en contra de una autoridad que está dejando de hacer su trabajo y uno de las cuestiones más importantes es precisamente esa, que el Estado tiene la obligación de proteger y de velar y de erradicar y de estar al pendiente de todo lo relacionado. De cosas muy sencillas, ¿no? Como sociedad, políticas públicas. Si el chamaco ya cumple 18 años, que ya el papá no lo vaya a llevar a un table o con una prostituta, ¿no? Estoy hablando de cosas muy... Esas cosas, ¿no? De que vas a la casa de la comadre y ahí tiene a lo mejor alguien de etnia trabajando. Y ¿cómo le pagan? No, me sale muy barata, ¿no? Y si quieres te traigo una hermana. Y te traigo una hermana de allá. Entonces, yo creo que desde ahí ir tomando conciencia y claro, ¿verdad? O sea, la autoridad tiene su tarea, pero nosotros como sociedad también. Pero específicamente con tu familia y con tu entorno, ¿no? A mí me parece un poquito utópico que de pronto yo pudiera incidir. Sería lo ideal. Bueno, pero si cada quien se ocupa de lo suyo, claro, entonces estamos hablando. Podemos cambiar a los demás, entonces no vamos a hacer nada. Sí, pero si estamos hablando de tu familia, nosotros, local, y yo en ¿no? la mía y ella en la suya, vamos a incidir en la lucha por la vida y el salario mínimo y todas las preocupaciones que tiene cada uno. Anoche me contactaba una amiga en Guadalajara y me decía al caso que les comentaba de los niños estos que sustrajeron de un centro comercial y me pregunté, ¿tú que estás enterada? Debo de tener miedo por mis hijos. Fíjate, a raíz de que se pierden dos, me pregunta, ¿debo tener miedo por mis hijos? Salieron las antenas. Claro, le digo, es que miedo no debes de tenerlo, debes de tener precaución cuidado. Y no ahorita, no por lo que está sucediendo hoy, sino por lo que está pasando alrededor de tus hijos permanentemente. Claro, no te preocupes, ocúpate. Exactamente, o sea, no te paniques, pero sí utiliza y es que lo que está pasando. Hemos dicho mucho que hay que cuidar la educación que les damos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. A nuestros alumnos. Así es. Entonces hay que cuidar la educación que le damos y el ejemplo que estamos dando también. Y entonces vamos a incidir en la sociedad. La congruencia, sí. Pues desafortunadamente como cada programa, se nos queda la mitad del programa guardado y muchas cosas que platicar. Por esta noche hemos concluido. Yo le quiero pedir un favor, sensibilícese, entienda lo que pasa, cuide a los suyos y sabe lo más importante, y yo creo que el factor clave de esto, sin cliente no hay venta. Si usted no permite, si usted no compra, si usted no comercia, no hay quien ofrezca. Bueno, de hecho voy a ver quién ofrezca, pero al no haber quien comprar, no se da el comercio. Entonces, la manera de tener esto es que usted no se convierta en un cliente. Le agradecemos nuevamente al Yin Yang por su hospitalidad. De verdad, le recomendamos, vengas a echar una comidita. Y un brownie de nuez, que ahorita nos vamos a comer. Y acuérdense de mandarnos sus sugerencias a nuestro correo electrónico. Tenemos mucho que decirte, @gmail.com, y están apareciendo en pantalla nuestro Face y nuestro Twitter. Síganos, ahí se va a enterar qué es lo que está pasando y los comentarios que después hacen aquí las compañeras en sus editoriales. Muchas gracias, buenas noches, los esperamos la próxima semana. Soy Verónica Palafox. Muchachas, gracias. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias por su compañía. Lo esperamos la próxima semana para que sigamos analizando lo que sucede en nuestra sociedad, porque todos tenemos mucho que decir.